Después del almuerzo en familia, olvidé mis lentes en la silla. Cuando volví al restaurante 20 minutos después, Roberto, el mesero que ha trabajado conmigo durante 15 años, cerró la puerta con tanta fuerza que el vidrio tembló. Su mano sudaba mientras giraba la llave, encerrándome con él en ese pequeño escritorio que olía a café viejo y desesperación. Señora Lilia, te voy a mostrar las grabaciones de la cámara de seguridad, pero prométeme que no vas a gritar, susurró con una voz que nunca le había escuchado. Una voz rota, aterrada, al borde del llanto. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado vomitando. Como si hubiera visto algo que un ser humano no debería ver jamás. Roberto, me estás asustando. ¿Qué pasó? ¿Hubo un robo? ¿Alguien se lastimó? Pregunté, sintiendo como el aire se volvía pesado dentro de mis pulmones. Él negó con la cabeza y sus manos temblaron tanto que tardó 3 intentos en encender la computadora. Lo que vi en ese video sobre tu hija y tu yerno te va a desmoronar, señora. Te va a destruir por completo. Pero si no te lo muestro ahora mismo, si te dejo salir de aquí sin saberlo, nunca me lo voy a perdonar. Porque lo que están haciendo... Dios mío, lo que te están haciendo es peor que un asesinato. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. ¿Mi hija? ¿Esther? ¿Y Víctor? Acabamos de almorzar juntos hace media hora. Todo estuvo normal. Todo estuvo bien, dije, pero mi voz sonó hueca, falsa, como si yo misma no creyera mis propias palabras. Roberto abrió la carpeta de seguridad con dedos que no dejaban de temblar. Eso es exactamente lo que ellos quieren que pienses, señora. Que todo está bien. Que todo es normal. Pero nada de lo que ha pasado en los últimos 6 meses ha sido normal. Nada. Buscó un archivo específico. La fecha de hoy. La hora exacta del almuerzo. Cuando encuentres tus lentes, vas a querer volver a casa como si nada hubiera pasado. Vas a querer creer que lo que viste fue una pesadilla, una confusión, un error de las cámaras. Pero no lo es, señora Lilia. Es real. Es horrible. Y está pasando justo delante de tus ojos desde hace meses. Presionó play. La pantalla mostró el salón privado del restaurante, ese que siempre reservo para las comidas familiares. Ahí estaba yo en el video, levantándome de la mesa, dejando mi plato de salmón a medio terminar. Me vi caminando hacia el baño con esa torpeza que últimamente me persigue, ese mareo constante que los médicos no pueden explicar. Esther y Víctor permanecían sentados, sonriendo, conversando como la pareja perfecta que siempre han aparentado ser. Mira bien lo que pasa cuando sales de la habitación, susurró Roberto, y había tanto dolor en su voz que sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. En el video, en el instante exacto en que crucé la puerta del baño, Esther cambió. Su sonrisa desapareció. Miró hacia todos lados como una ladrona verificando que nadie la observara. Metió la mano en su bolso de piel color café y sacó un frasco pequeño, transparente, lleno de un líquido que parecía agua pero que sé, con cada fibra de mi ser, que no lo era. No, susurré, sintiendo como la realidad comenzaba a resquebrajarse a mi alrededor. Víctor, mi yerno, el hombre que siempre llamé hijo, tomó mi plato con ambas manos y lo acercó hacia ellos. Esther destapó el frasco con movimientos rápidos, calculados, practicados. Y entonces vertió el contenido directamente sobre mi comida. No fue un accidente. No fue una casualidad. Fue deliberado, meticuloso, profesional. Después revolvió mi salmón con mi propio tenedor, distribuyendo el veneno uniformemente, asegurándose de que cada bocado que me llevara a la boca contuviera esa muerte líquida. Mis piernas dejaron de sostenerme. Roberto me sujetó del brazo antes de que cayera. Hay audio, señora. Necesitas escuchar lo que dijeron. Subió el volumen. La voz de Esther llegó clara, nítida, como un cuchillo atravesándome el pecho. Ya casi terminamos con esto. Otros 2 o 3 meses y finalmente dejaremos de actuar como si nos importara. Víctor soltó una risa baja, satisfecha, monstruosa. Tu madre es más fuerte de lo que pensábamos. Las dosis deberían haberla dejado completamente incapacitada hace semanas, pero sigue resistiendo. Aunque ya no importa. Los médicos están convencidos de que es demencia senil avanzada. En 5 días firmará los papeles del notario y todo será nuestro. Esther le dio un beso en los labios. Un beso largo, victorioso,
celebratorio. Lo mejor de todo es que ella misma nos está entregando su fortuna. Pobrecita mamá, tan confundida, tan perdida, tan patética. Ni siquiera sospecha que su propia hija la está matando lentamente. Los dos rieron. Rieron mientras mi plato envenenado esperaba mi regreso. Rieron mientras planeaban mi muerte. Rieron como si yo ya estuviera enterrada. Roberto detuvo el video y el silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón haciéndose pedazos. Señora Lilia, he revisado las grabaciones de las últimas 6 semanas. Esto lo han hecho cada domingo. Cada maldito almuerzo familiar. Cada vez que viniste aquí confiando en ellos. Cada vez que compartiste mesa con tu hija creyendo que te amaba, ella te estaba envenenando. No podía respirar. El aire se había convertido en vidrio molido dentro de mis pulmones. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. ¿Por qué mi propia hija me haría esto? Roberto sacó una carpeta llena de documentos impresos. Extractos bancarios. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Están quebrados, señora. Víctor tiene deudas de juego por más de $200,000. Esther gastó una fortuna en una clínica de cirugía estética que fracasó. Necesitan dinero desesperadamente. Y tus 3 restaurantes valen más de $3 millones. Las propiedades que tienes suman otros 2 millones. Para ellos, tú no eres su madre. Eres una cuenta bancaria que respira. Y han decidido que ya es hora de cobrarte. Miré la pantalla congelada. Mi hija sosteniendo el frasco de veneno. Sonriendo. Y entonces algo dentro de mí murió. Pero algo mucho más peligroso nació en su lugar. Tengo que ir a la policía ahora mismo, dije, levantándome de la silla con las piernas temblando. Tengo que denunciarlos antes de que... No, Roberto me interrumpió con una firmeza que nunca le había escuchado. Me tomó de los hombros y me obligó a mirarlo a los ojos. Señora Lilia, si vas a la policía ahora mismo, ellos van a negarlo todo. Dirán que el video está editado, que es un montaje, que estás confundida por tu enfermedad. Y lo peor es que tienen razón sobre una cosa. Los médicos ya documentaron que tienes problemas de memoria, confusión mental, episodios de desorientación. Esther y Víctor han construido el escenario perfecto. Si los acusas ahora, te van a hacer ver como una anciana paranoica que está perdiendo la razón. Me dejé caer de nuevo en la silla porque sabía que tenía razón. Durante los últimos 6 meses había visitado a 4 médicos diferentes. Todos habían anotado lo mismo en sus reportes: deterioro cognitivo, posible demencia, pérdida de memoria. Nunca sospecharon que alguien me estaba envenenando deliberadamente para crear esos síntomas. Entonces, ¿qué hago?, susurré, sintiendo como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. Me quedo quieta mientras mi propia hija me mata. Roberto negó con la cabeza y se sentó frente a mí. No. Te quedas quieta mientras nosotros construimos un caso que sea imposible de negar. Necesitamos más pruebas. Necesitamos documentación médica que demuestre el envenenamiento. Necesitamos evidencia de sus planes financieros. Y sobre todo, necesitamos que ellos crean que siguen ganando. ¿Qué quieres decir? Que tienes que actuar como si nada hubiera pasado. Regresar a casa. Seguir con tu rutina. Dejar que Esther y Víctor piensen que su plan está funcionando perfectamente. Mientras tanto, yo voy a copiar todas las grabaciones de seguridad. Vamos a contactar a un abogado de confianza. Vamos a hacerte exámenes toxicológicos en un hospital privado donde ellos no puedan manipular los resultados. Y vamos a preparar una trampa tan perfecta que cuando caigan, no puedan levantarse jamás. Lo miré como si estuviera viendo a Roberto por primera vez. Este hombre que había servido mesas durante 15 años, que siempre había sido callado y discreto, ahora estaba planeando una estrategia como si fuera un detective profesional. ¿Por qué haces esto por mí?, pregunté con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque cuando mi hijo estuvo enfermo hace 8 años y yo no tenía dinero para pagar el hospital, usted vendió su coche para cubrir los gastos médicos. Me dijo que los coches se pueden reemplazar, pero que los hijos no. Usted salvó a mi hijo, señora Lilia. Y ahora yo voy a salvarla a usted, aunque tenga que enfrentarme al demonio mismo. Me abracé a él y lloré como no había llorado desde que mi esposo murió hace 2 años.
Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por todos esos domingos envenenados. Lloré por mi propia ingenuidad. Pero también lloré porque todavía había bondad en el mundo. Todavía había lealtad. Todavía había esperanza. Está bien, dije finalmente, secándome las lágrimas y enderezando la espalda. Hagámoslo. Pero necesito saber todo. Necesito entender qué me han estado haciendo exactamente. Roberto asintió y sacó más documentos de su carpeta. He estado investigando por mi cuenta. El líquido que le ponen a tu comida probablemente contiene algún tipo de sedante mezclado con otro compuesto que causa confusión y pérdida de memoria. No es suficiente para matarte de inmediato, pero sí suficiente para destruir tu capacidad mental gradualmente. Los síntomas imitan perfectamente la demencia senil. Y los médicos no detectaron nada en mis análisis de sangre. Porque nunca buscaron venenos específicos. Buscaron enfermedades normales. Además, estos compuestos se metabolizan rápido. Para detectarlos, necesitas hacer exámenes especializados inmediatamente después de ser expuesta. Por eso necesitamos actuar rápido y con inteligencia. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mi cerebro, que durante meses había estado nublado y confuso, ahora comenzaba a funcionar con una claridad aterradora. Era como si el shock de descubrir la verdad hubiera quemado toda la niebla que me rodeaba. Dijiste que tienen una reunión con un notario en 5 días. Comenté. ¿Qué clase de documentos van a hacerme firmar? Roberto sacó su teléfono y me mostró unas fotografías que había tomado discretamente. Eran copias de documentos legales. Transferencias de propiedad. Poderes notariales. Autorizaciones bancarias. Si firmas estos papeles, Esther y Víctor tendrán control total sobre todos tus activos. Los restaurantes, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Y según lo que escuché en sus conversaciones, una vez que firmes, van a aumentar la dosis del veneno hasta que sufras un paro cardíaco. Lo van a hacer parecer un accidente natural. Una mujer de 64 años con demencia que simplemente no resistió más. La frialdad con la que lo dijo me hizo temblar. No por miedo, sino por rabia. Una rabia fría, calculada, que se instaló en mi pecho como hielo ardiente. Entonces tenemos 5 días para construir el caso perfecto, dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz dura, filosa, peligrosa. 5 días para convertirme en la mejor actriz del mundo. 5 días para hacerles creer que están ganando mientras nosotros preparamos su destrucción total. Roberto sonrió por primera vez desde que cerró esa puerta. Así me gusta, señora Lilia. Ahora está pensando como la mujer que construyó un imperio desde cero. ¿Qué necesitamos hacer primero? Primero, sales de aquí con tus lentes como si nada hubiera pasado. Llegas a tu casa. Si Esther te llama, actúas confundida y cansada, como has estado actuando sin saberlo durante meses. Mañana temprano, a las 6 de la mañana, te recojo en la esquina de tu casa. Nadie puede vernos juntos. Te llevo a un hospital privado en la ciudad vecina donde tengo un contacto, un doctor que me debe un favor. Te harán análisis toxicológicos completos. Necesitamos evidencia física del envenenamiento. Y después visitamos a Armando, tu contador. Necesitamos saber exactamente cuál es tu situación financiera real y qué documentos han estado preparando a tus espaldas. Armando es honesto, lleva 30 años trabajando para ti. Si alguien puede ayudarnos a entender el aspecto legal de esto, es él. Asentí, memorizando cada paso. ¿Algo más? Sí. A partir de este momento, no comes ni bebes nada que Esther o Víctor te den. Nada. Ni siquiera un vaso de agua. Si tienes que almorzar con ellos, finges que comes pero escondes la comida en una servilleta. Si te ofrecen café, dices que el médico te prohibió la cafeína. Cualquier excusa es válida. Tu vida depende de que no ingieras ni una gota más de ese veneno. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una tonelada de piedras. Mi propia hija había convertido cada comida familiar en un intento de asesinato. Cada abrazo había sido una mentira. Cada "te amo" había sido teatro. Hay algo que no entiendo, dije después de un momento. Si querían mi dinero, ¿por qué no simplemente esperaron a que muriera naturalmente?
Tengo 64 años. Eventualmente iba a morir y ellos heredarían todo. Roberto suspiró pesadamente. Porque están desesperados, señora. Las deudas no esperan. Los acreedores tampoco. Necesitan el dinero ahora, no en 10 o 20 años. Y además, según lo que investigué, Víctor tiene problemas legales serios. Está siendo investigado por fraude en su bufete de abogados. Necesita dinero urgentemente para pagar a sus víctimas y evitar la cárcel. El tiempo se les está acabando y por eso aceleraron el plan. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible y retorcida. No era solo codicia. Era desesperación. Y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa, incluso de matar a su propia madre. Una última cosa antes de que salgas de aquí, dijo Roberto, tomándome de la mano con una intensidad que me asustó. Cuando llegues a casa, revisa todo. Tus vitaminas, tus medicamentos, cualquier cosa que tomes regularmente. Es posible que hayan estado envenenándote también por esa vía. No tomes nada que ya esté abierto. Nada. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Cuántas pastillas había tomado en los últimos meses? ¿Cuántas vitaminas que Esther me traía personalmente, diciéndome que eran para mi salud, para mi memoria, para mantenerme fuerte? Dios mío, susurré. Las cápsulas de omega 3 que Esther me regaló el mes pasado. Me dijo que eran importadas, especiales para la memoria. Yo las he estado tomando religiosamente todas las mañanas. Roberto cerró los ojos y apretó los puños. Tráemelas mañana. Las vamos a hacer analizar. Pero por ahora, deja de tomarlas. Mejor aún, sigue sacándolas del frasco, pero tíralas a la basura en secreto. Que Esther crea que las estás consumiendo. Asentí, sintiendo como mi estómago se revolvía con náuseas. Cada detalle que descubría era peor que el anterior. Mi hija no había dejado nada al azar. Había planeado mi muerte con la precisión de un cirujano. Está bien, dije, respirando profundo y poniéndome de pie. Voy a salir de aquí. Voy a actuar como la madre confundida y débil que ellos creen que soy. Y mañana a las 6 en punto estaré en la esquina esperándote. Roberto me abrazó fuerte. Eres la mujer más valiente que conozco, señora Lilia. Tu esposo estaría orgulloso de ti. La mención de mi esposo casi me rompe de nuevo, pero me obligué a mantener la compostura. Él había construido este imperio conmigo. Había trabajado hasta su último día de vida para asegurarse de que yo estuviera bien. Y yo no iba a dejar que nuestra hija destruyera todo por lo que él había luchado. Salí del restaurante con mis lentes en la mano, caminando despacio como si cada paso me costara un esfuerzo sobrehumano. El sol de la tarde me golpeó en la cara y por un momento todo me pareció irreal, como si estuviera dentro de una película de terror. Subí a mi coche y me quedé sentada en el estacionamiento durante 10 minutos, tratando de controlar el temblor de mis manos. Tenía que conducir hasta casa. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir que no sabía que mi propia hija me estaba matando. Cuando finalmente arranqué el motor, mi teléfono sonó. Era Esther. Por un segundo consideré no contestar, pero sabía que eso levantaría sospechas. Respiré profundo 3 veces y descolgué. «Mamá, ¿dónde estás?» Me tenías preocupada. Su voz sonaba tan dulce, tan llena de preocupación falsa que sentí bilis subiendo por mi garganta. Esta era la misma voz que había escuchado en el video diciendo que yo era patética. «Estoy en el restaurante, hija», dije, forzando mi voz a sonar débil y confundida. Regresé por mis lentes. Los olvidé en la silla. «Ay, mamá, otra vez olvidando cosas. Me preocupas mucho, ¿sabes? Víctor y yo estábamos hablando justamente de eso. Creemos que deberías considerar contratar a alguien que te ayude en casa. Una enfermera o una compañera que esté pendiente de ti. Una enfermera. Alguien que pudiera vigilarme las 24 horas. Alguien que pudiera asegurarse de que tomara mis medicamentos envenenados. Alguien que pudiera reportarles cada uno de mis movimientos. No necesito una enfermera, Esther. Estoy bien. Solo fue un olvido tonto. Mamá, no estás bien. Has empeorado mucho en los últimos meses. Ayer mismo te quedaste viendo la pared durante 20 minutos sin decir nada. Y la semana pasada te perdiste yendo al supermercado.
El supermercado al que has ido durante 30 años. Eso no es normal. Cada palabra era un cuchillo. Porque ella tenía razón. Todos esos síntomas habían sido reales. Pero no habían sido causados por mi edad o por una enfermedad. Habían sido causados por el veneno que ella misma me había estado administrando. Quizás tengas razón, dije, manteniendo mi voz suave y resignada. Hablaremos de eso después, ¿sí? Ahora solo quiero llegar a casa y descansar. Me siento muy cansada. Claro, mamá. Descansa. Mañana paso a visitarte temprano. ¿Está bien? Te llevo el desayuno. Esos panecillos integrales que tanto te gustan. Panecillos envenenados, pensé con amargura. Gracias, hija. Eres tan buena conmigo. Te amo, mamá. Cuídate mucho. Yo también te amo, mentí, y cada palabra me quemó la lengua. Colgué el teléfono y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente mientras conducía hacia casa. Lloré todo el camino, pero para cuando llegué a mi entrada, ya había secado mi rostro y recompuesto mi máscara. Mi casa, esa hermosa casa que mi esposo y yo diseñamos juntos hace 20 años, ahora me parecía un mausoleo. Cada habitación estaba llena de recuerdos de Esther. Fotos de su infancia. Sus diplomas colgados en la pared. El retrato familiar que nos tomamos el último cumpleaños de mi esposo, solo 3 semanas antes de que muriera. En esa foto todos sonreíamos. Lucíamos como la familia perfecta. Pero todo había sido una mentira. Fui directamente al baño y saqué el frasco de cápsulas de omega 3 que Esther me había regalado. Eran cápsulas color verde transparente, aparentemente normales. Las guardé en una bolsa plástica para llevárselas a Roberto mañana. Luego revisé todos mis otros medicamentos. Las pastillas para la presión. Las vitaminas C. El calcio. Todo lo que Esther había tocado o recomendado fue a parar a otra bolsa. Cuando terminé, me senté en la cama y miré alrededor de mi habitación. La habitación que había compartido con mi esposo durante tantos años. La habitación donde él había muerto en mis brazos, pidiéndome que cuidara de nuestra hija. Lo siento, amor, susurré al aire vacío. Siento no haber visto lo que ella realmente era. Siento haber fallado. Pero entonces recordé las palabras de Roberto. Yo no había fallado. Yo había sido víctima. Y ahora iba a ser sobreviviente. Saqué mi computadora portátil y comencé a hacer algo que debía haber hecho meses atrás. Investigar. Busqué información sobre envenenamientos graduales, sobre síntomas de intoxicación por sedantes, sobre casos similares al mío. Lo que encontré me heló la sangre. Había docenas de casos documentados de hijos adultos envenenando a sus padres ancianos para quedarse con herencias. Algunos habían salido bien librados porque las víctimas murieron antes de que se descubriera la verdad. Otros habían sido descubiertos y estaban cumpliendo cadenas perpetuas en prisión. Pero todos tenían algo en común. Las víctimas que habían sobrevivido y logrado justicia eran aquellas que habían actuado con inteligencia, no con emoción. Las que habían construido casos sólidos. Las que habían esperado el momento perfecto para contraatacar. Cerré la computadora y miré el reloj. Eran las 9 de la noche. En 9 horas, Roberto vendría por mí. En 9 horas comenzaría la verdadera batalla. Me acosté en la cama completamente vestida, sin poder dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Me pregunté si Esther tendría una copia de mis llaves. Me pregunté si vendría en medio de la noche para terminar el trabajo. Pero no vino nadie. La noche pasó lenta, eterna, tortuosa. Y cuando el reloj marcó las 5:30 de la mañana, me levanté con una determinación que no había sentido en meses. Tal vez en años. Me vestí con ropa cómoda. Guardé todas las bolsas con medicamentos en mi bolso junto con documentos importantes, y salí de mi casa en silencio absoluto. Caminé las 2 calles que me separaban de la esquina acordada, mirando constantemente hacia atrás para asegurarme de que nadie me seguía. A las 6 en punto exacto, el coche de Roberto apareció en la esquina. Subí rápidamente y él arrancó sin decir palabra. ¿Lista?, preguntó finalmente. Lista, respondí. Y por primera vez en 6 meses, me sentí realmente viva.
El hospital privado estaba a 45 minutos de la ciudad, escondido entre árboles y rodeado de un silencio que contrastaba brutalmente con el caos que llevaba dentro de mi pecho. Roberto conducía en silencio, mirando constantemente por el espejo retrovisor para asegurarse de que nadie nos seguía. «El doctor Martín nos está esperando», dijo finalmente. «Es un viejo amigo mío. Trabajó conmigo en el restaurante cuando era estudiante de medicina. Le conté todo y está dispuesto a ayudarnos. Va a hacer los análisis de forma privada, sin registros oficiales hasta que tengamos todo listo para presentar el caso». «¿Cuánto tiempo tardarán los resultados?» «Las pruebas básicas, unas 3 horas. Las toxicológicas completas, tal vez 24 horas. Pero con lo que encuentre hoy ya podemos empezar a armar el caso». Cuando llegamos, el doctor Martín nos recibió personalmente en una entrada lateral. Era un hombre de unos 40 años, con ojos amables pero serios. Me estrechó la mano con firmeza. «Señora Lilia, Roberto me contó lo que está pasando. Quiero que sepa que lo que su hija está haciendo no solo es monstruoso, es sorprendentemente común. Veo casos así más seguido de lo que la gente imagina. Vamos a encontrar exactamente qué le han estado dando y vamos a documentarlo de tal manera que ningún juez en el mundo pueda ignorarlo». Me llevaron a una sala de examinación privada donde me sacaron sangre, orina, muestras de cabello. El doctor Martín revisó mis signos vitales, mi presión, mis reflejos. Tomó nota de cada síntoma que había experimentado en los últimos 6 meses. Los niveles de confusión, los mareos, la pérdida de memoria a corto plazo, todo coincide con intoxicación por benzodiazepinas mezcladas, probablemente con algún anticolinérgico, explicó mientras revisaba mis ojos con una pequeña linterna. Son medicamentos que en dosis controladas se usan para tratar ansiedad e insomnio, pero en dosis sostenidas y sin prescripción médica pueden causar exactamente los síntomas que usted ha estado experimentando. Lo brillante y perverso del plan de su hija es que estos síntomas son idénticos a los de demencia senil temprana. Y los doctores que me revisaron antes nunca sospecharon. El doctor Martín negó con la cabeza. ¿Por qué sospecharían? Una mujer de 64 años que enviudó recientemente, bajo estrés, mostrando signos de deterioro cognitivo. Es mucho más común que sea demencia real a que sea envenenamiento intencional. Los médicos buscan caballos, no cebras. Especialmente cuando la hija que la acompaña a las citas parece tan preocupada y devota. Cada palabra era como una confirmación de la pesadilla que estaba viviendo. Esther había jugado su papel a la perfección. La hija abnegada, la cuidadora amorosa, la que siempre estaba ahí para traducir mis confusiones al doctor, para tomar notas, para asegurarse de que siguiera el tratamiento. El tratamiento que me estaba matando. También traje estos, dije, sacando las bolsas con todos los medicamentos de mi bolso. Mi hija me dio estas cápsulas de omega 3 hace un mes. Y estos otros suplementos. Necesito saber si están contaminados. El doctor Martín tomó las bolsas con guantes puestos, como si fueran evidencia de un crimen. Porque eso es exactamente lo que eran. Voy a enviar esto al laboratorio ahora mismo. Si hay algo adulterado aquí, lo vamos a encontrar. Y señora Lilia, esto es importantísimo. A partir de este momento, su cuerpo va a empezar a limpiarse de los tóxicos. En los próximos 2 o 3 días, va a sentirse mejor. Más clara. Más fuerte. Más como usted misma. Pero no puede dejar que Esther y Víctor lo noten. Tiene que seguir actuando confundida y débil, incluso cuando ya no lo esté. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que tengamos todo listo para el contraataque. Roberto me dijo que tienen una reunión con el notario en 4 días. Ese es nuestro deadline. Para ese día necesitamos tener todas las pruebas médicas, todas las grabaciones, toda la documentación legal lista. Y usted necesita estar lo suficientemente fuerte para enfrentarlo sin derrumbarse. Asentí, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía con cada palabra. Ya no era la víctima asustada que había entrado a ese hospital. Estaba convirtiéndome en algo diferente. Algo más peligroso. Después de 3 horas de exámenes exhaustivos, el doctor Martín regresó con los primeros resultados. Su cara lo decía todo antes de que abriera la boca. Señora Lilia, tiene niveles de diazepam y lorazepam en su sistema que son consistentes con administración crónica. También hay trazas de difenhidramina en niveles que no son terapéuticos.
Alguien la ha estado drogando sistemáticamente durante semanas, posiblemente meses. Los daños hasta ahora son reversibles, pero si esto hubiera continuado otras 4 o 6 semanas más, el deterioro cognitivo podría haberse vuelto permanente. Roberto, que había estado esperando en la sala, cerró los ojos y apretó los puños. «Hijos de perra», murmuró entre dientes. «¿Y las cápsulas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las cápsulas de omega 3 han sido abiertas y rellenadas. Contienen una mezcla de los mismos medicamentos que encontramos en su sangre, pulverizados y mezclados con el aceite original. Es trabajo profesional. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Víctor. El abogado. El hombre con conexiones. El hombre que probablemente conocía a médicos sin escrúpulos o farmacéuticos corruptos dispuestos a ayudarlo por dinero. «Necesito copias de todo esto», dije con una voz que sonó mucho más firme de lo que me sentía. «Necesito documentación que ningún abogado defensor pueda refutar. Ya estoy preparándolo todo. Para mañana tendrá un reporte completo con sellos oficiales, análisis detallados y mi declaración profesional como médico certificado. Esto, combinado con las grabaciones de video que Roberto tiene, es más que suficiente para un arresto inmediato». «No», dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. «No quiero un arresto inmediato». Roberto y el doctor Martín me miraron confundidos. «No entiendo, señora Lilia. No quiere justicia». «Quiero algo mejor que justicia rápida. Quiero destrucción total. Si los arrestamos ahora, contratarán abogados caros, pagarán fianzas y pasarán años en juicios interminables. Quiero que caigan tan fuerte que no puedan levantarse jamás. Quiero que el mundo entero sepa lo que hicieron. Y para eso, necesito que sigan creyendo que están ganando hasta el último segundo». Roberto sonrió lentamente. «¿Qué tiene en mente?» «La reunión con el notario. Déjalos llegar ahí completamente confiados. Déjalos creer que finalmente van a conseguir lo que quieren. Y entonces, frente a testigos oficiales, frente a autoridades, vamos a revelar todo. Vamos a hacerlos confesar. Y vamos a asegurarnos de que las consecuencias sean tan públicas y devastadoras que nunca puedan recuperarse». El doctor Martín asintió lentamente. «Es arriesgado. Significa que tendrá que seguir interactuando con ellos durante 4 días más, fingiendo que el veneno sigue funcionando». «Lo sé. Pero si los detenemos ahora, podrían alegar que las grabaciones son falsas, que los medicamentos fueron plantados, que todo es un malentendido. Necesito que se hundan ellos mismos. Necesito que su propia arrogancia los destruya». «Entonces necesitamos un plan perfecto», dijo Roberto. «No podemos cometer ni un solo error». «Exacto. Y el primer paso es visitar a Armando, mi contador. Necesito saber exactamente qué documentos han preparado, qué mentiras le han dicho, qué firmas han falsificado. Necesito entender completamente su plan para poder desmantelarlo pieza por pieza». Salimos del hospital 2 horas después con una carpeta llena de evidencia médica irrefutable. En el coche, mientras Roberto conducía hacia la oficina de Armando, revisé cada documento, memorizando cada detalle. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dije en voz baja. «Que si Esther simplemente me hubiera pedido ayuda, se la habría dado. Si Víctor estaba en problemas, yo habría vendido propiedades para ayudarlos. Nunca tuvieron que hacer esto. Nunca tuvieron que convertirse en monstruos». Roberto me miró por el espejo retrovisor. «La gente como ellos no pide ayuda, señora Lilia. La gente como ellos solo toma lo que quiere, sin importar a quién destruyan en el proceso». Tenía razón. Y esa verdad dolía más que el veneno que había estado corriendo por mis venas durante meses. La oficina de Armando estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo que mi esposo y yo habíamos ayudado a remodelar hace 15 años. Armando había sido nuestro contador desde el principio, desde que abrimos el primer restaurante con apenas $20,000 de inversión inicial. Él había visto crecer nuestro imperio. Había celebrado cada éxito con nosotros y había llorado en el funeral de mi esposo. Si alguien podía ayudarme a entender el laberinto financiero que Esther y Víctor habían construido, era él. Roberto me acompañó hasta la puerta, pero se quedó afuera. «Es mejor que hables con él a solas. Armando es de la vieja escuela. Confiará más si es solo entre ustedes dos».
Armando casi se cae de su silla cuando me vio entrar. Lilia, no esperaba verte hoy. ¿Está todo bien? Te ves diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. No sé. Más alerta. Más presente. Las últimas veces que viniste parecías perdida, confundida. Esther me había dicho que tu condición estaba empeorando rápidamente. Me senté frente a su escritorio y lo miré directamente a los ojos. Armando, necesito que me digas la verdad absoluta sobre algo. Y necesito que confíes en mí cuando te digo que mi mente está más clara ahora de lo que ha estado en meses. Él frunció el ceño, preocupado. Por supuesto, Lilia. Sabes que siempre he sido honesto contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué documentos ha estado preparando Esther últimamente? ¿Qué te ha pedido que hagas con mis cuentas, con las propiedades, con los restaurantes? Armando palideció. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Armando, repetí, pero esta vez mi voz era dura como el acero. Dime la verdad o buscaré otro contador que sí lo haga. Y también buscaré un abogado que revise cada transacción que has autorizado en los últimos 6 meses. Él se derrumbó como un castillo de naipes. Lilia, yo pensé que estabas de acuerdo. Esther me dijo que tú querías simplificar las cosas, que estabas muy enferma para manejar los negocios, que querías que ella tomara control antes de que fuera demasiado tarde. Y le creíste. Ella es tu hija. Y francamente, las últimas veces que te vi, realmente parecías muy mal. Confundida, desorientada. Firmaste documentos sin siquiera leerlos completamente. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto al ayudar a que la transición fuera ordenada. Sentí una puñalada en el pecho. Así había funcionado el plan. Envenenarme hasta que pareciera incompetente, y luego usar mi aparente demencia para justificar el robo de mi patrimonio. Muéstrame todo. Ahora. Armando sacó carpeta tras carpeta de su archivo. Transferencias bancarias en proceso. Cambios en las escrituras de propiedad. Documentos de poder notarial que me otorgaban a Esther y a Víctor control total sobre mis activos. Y lo peor de todo, un testamento nuevo, fechado apenas 3 semanas atrás, donde supuestamente yo dejaba todo a Esther inmediatamente, sin condiciones, sin restricciones. ¿Firmé yo esto?, pregunté, señalando el testamento. Armando asintió, avergonzado. Sí. Viniste con Esther y Víctor. Dijiste que querías actualizar todo. Yo lo redacté según las instrucciones que Esther me dio, diciendo que eran tus deseos. Firmaste en mi presencia, con testigos. ¿Recuerdas cómo me veía ese día? Él cerró los ojos. Estabas muy pálida. Temblabas. Esther tuvo que ayudarte a sostener el bolígrafo porque tus manos no dejaban de temblar. Dios mío, Lilia, ¿qué he hecho? Lo que ellos planearon que hicieras. Armando, necesito que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte. Mi hija y mi yerno me han estado envenenando durante meses. Tienen pruebas en video. Tengo análisis médicos que lo confirman. Todo ese deterioro que viste, toda esa confusión, fue inducido químicamente para hacerme parecer incompetente y así robar mi fortuna. Armando se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. ¿Qué? No puede ser. Esther es tu hija. Ella te ama. Ella estaba tan preocupada, siempre preguntándome cómo podíamos proteger tus activos, cómo podíamos asegurarnos de que estuvieras cuidada. Asegurarse de que estuviera muerta, querrás decir. Armando, en 4 días hay una reunión con el notario. ¿Qué se supone que va a pasar en esa reunión? Él se dejó caer de nuevo en su silla, con el rostro completamente blanco. Se van a firmar las transferencias finales. Los 3 restaurantes pasarán a nombre de Esther. Las propiedades también. Las cuentas bancarias serán transferidas. Después de esa reunión, tú ya no serás dueña de nada. Todo será de ella. ¿Y después qué crees que pasaría conmigo? Armando me miró con ojos llenos de horror mientras la verdad finalmente penetraba en su cerebro. Ellos te iban a... Oh Dios mío, Lilia, yo ayudé a que esto sucediera. Yo preparé los documentos. Yo validé las firmas.
Si te hubiera pasado algo, yo sería cómplice de asesinato. Terminé la frase por él. Pero no lo sabías. Ellos te manipularon igual que me manipularon a mí. La diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de detenerlos. ¿Qué necesitas que haga? Lo que sea. Haré lo que sea para arreglar esto. Saqué mi teléfono y le mostré algunas de las capturas de pantalla que Roberto me había enviado. Las imágenes del video donde Esther vertía el veneno en mi comida. La expresión en la cara de Armando fue de absoluto espanto. Voy a necesitar que prepares documentos nuevos. Documentos reales que realmente reflejen mis deseos. Y voy a necesitar que en esa reunión con el notario dentro de 4 días, estés presente como testigo. Porque ahí es donde vamos a revelar todo. Ahí es donde vamos a destruirlos. No deberíamos ir a la policía ahora mismo. No, porque si vamos ahora, tendrán tiempo de preparar defensas, contratar abogados caros, crear dudas razonables. Necesito que caigan en su propia trampa. Necesito que se condenen ellos mismos frente a testigos oficiales. Y para eso, necesito tu ayuda. Armando asintió con determinación renovada. ¿Qué quieres que haga exactamente? Primero, quiero copias certificadas de todos los documentos que has preparado. Cada transferencia, cada cambio, cada firma. Necesito evidencia completa de su plan financiero. Segundo, quiero que investigues discretamente las finanzas de Víctor. Sus deudas, sus problemas legales, todo. Necesito saber exactamente por qué están tan desesperados. Y tercero, necesito que actúes como si nada hubiera cambiado. Si Esther o Víctor te contactan, les dices que todo está procediendo según lo planeado. ¿Y qué pasará en la reunión del notario? En esa reunión, voy a llegar como la vieja confundida que ellos esperan ver. Voy a actuar débil, desorientada, manejable. Los voy a dejar creer que finalmente ganaron. Y entonces, cuando estén a punto de firmar la última página, cuando crean que todo es suyo, voy a revelar que estoy completamente lúcida, que sé todo lo que han hecho, y voy a presentar evidencia irrefutable de su crimen. Habrá policías esperando afuera. Habrá testigos presentes. Y su caída será tan pública y definitiva que nunca podrán recuperarse. Armando me miró con una mezcla de admiración y miedo. Lilia, esto es increíblemente arriesgado. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si intentan hacerte daño cuando descubran que sabes? Por eso necesito que todo sea perfecto. Por eso necesito que cada pieza esté en su lugar. Tengo 4 días para preparar la trampa más importante de mi vida. Y no puedo fallar porque si fallo, mi hija me matará y se quedará con todo lo que mi esposo y yo construimos con nuestras propias manos. Él tomó mi mano sobre el escritorio. Tu esposo era mi mejor amigo, Lilia. Y tú eres como mi hermana. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a obtener justicia. Te lo prometo. Salí de la oficina de Armando 2 horas después con 3 carpetas llenas de documentos financieros, estados de cuenta y evidencia de todas las maniobras fraudulentas que Esther y Víctor habían ejecutado. Cada papel era otra pieza del rompecabezas, otra prueba de su traición. Roberto me esperaba en el coche con 2 cafés calientes. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Armando está de nuestro lado. Y tenemos evidencia financiera completa de todo el plan. Perfecto. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cuál? Regresar a tu casa y actuar como si nada hubiera cambiado. Porque si Esther sospecha, aunque sea por un segundo, que descubriste todo, adelantará su plan. Y no sabemos qué tan peligrosos pueden volverse cuando estén acorralados. Tenía razón. Los próximos 4 días serían los más peligrosos de mi vida. Llegué a casa a las 3 de la tarde, cansada pero con una claridad mental que no había sentido en meses. Mi cuerpo estaba comenzando a limpiarse del veneno y podía sentir la diferencia. Mis pensamientos eran más nítidos. Mis manos ya no temblaban. La niebla constante que había vivido en mi cabeza finalmente se estaba disipando. Pero no podía dejar que Esther lo notara. Me preparé un té y me senté en la sala, practicando frente al espejo cómo lucir confundida y débil. Incliné los hombros hacia adelante. Entrecerré los ojos como si me costara enfocar. Dejé que mi boca se abriera ligeramente. Practiqué miradas perdidas hacia la nada.
Era perturbador lo fácil que resultaba imitar los síntomas que había vivido genuinamente durante tanto tiempo. A las 5 en punto, tal como había prometido, Esther llegó con una bolsa de panecillos y una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Hola, mamá. Te traje la cena. Panecillos integrales recién horneados y un poco de ese queso crema que tanto te gusta». Me obligué a sonreír débilmente y a levantarme con movimientos lentos y torpes. «Qué linda eres, hija. Aunque no tengo mucha hambre». «Mamá, tienes que comer algo. Estás perdiendo demasiado peso. Me preocupas muchísimo». La preocupación en su voz sonaba tan genuina que por un momento casi lo creí. Casi olvidé que esta misma mujer me había estado envenenando sistemáticamente durante meses. «Está bien. Comeré un poco más tarde», dije, dejando los panecillos sobre la mesa de la cocina. Mentalmente agregué otra cosa a la lista de comida que tendría que tirar discretamente. Esther se sentó en el sofá y me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión vacía y confundida. «Sí, hija. Víctor y yo hemos estado pensando mucho en tu situación. Tu salud está empeorando y ya no es seguro que vivas sola. Hemos decidido que lo mejor es que te mudes con nosotros». El aire se me atascó en los pulmones. Vivir con ellos significaría estar bajo su control las 24 horas del día. Significaría que podrían vigilar cada uno de mis movimientos. Significaría que sería imposible planear mi contraataque. «No sé, Esther. Esta es mi casa. Tu papá y yo». «Mamá, papá ya no está aquí», me interrumpió con una suavidad que sonaba como veneno. «Y tú no puedes seguir viviendo en el pasado. Necesitas ayuda. Necesitas supervisión constante. El otro día dejaste la estufa encendida durante 3 horas. Podrías haber quemado la casa. Podrías haberte matado». Eso era mentira. Yo nunca había dejado la estufa encendida. Pero Esther estaba construyendo una narrativa, creando evidencia de mi supuesta incompetencia para justificar su control total sobre mí. «Yo no recuerdo haber hecho eso», murmuré, fingiendo confusión. «Lo sé, mamá. Por eso es tan grave. Ya no recuerdas las cosas peligrosas que haces. Por eso necesitas estar con nosotros, donde podamos cuidarte apropiadamente». «¿Cuándo quieres que me mude?» «Después de la reunión con el notario. En 4 días. Una vez que firmemos todos los papeles y simplifiquemos tus asuntos financieros, podremos enfocarnos completamente en tu cuidado. Después de que tengan control total de mi dinero», pensé con amargura. «Después de que ya no puedan revertir las transferencias. Después de que sea demasiado tarde para detenerlos». «Está bien, hija. Lo que tú digas». Esther sonrió y me dio un beso en la frente. Un beso que se sintió como hielo contra mi piel. «Eres la mejor mamá del mundo. Y te prometo que vamos a cuidarte muy bien. Vas a estar tan cómoda con nosotros que ni siquiera vas a extrañar esta casa vieja». Se quedó 2 horas más, hablando sobre los arreglos, sobre cómo iban a convertir su habitación de huéspedes en mi nueva recámara, sobre cómo iban a contratar una enfermera para que me atendiera durante el día mientras ellos trabajaban. Una enfermera que probablemente sería cómplice en mi muerte final. Cuando finalmente se fue, esperé 30 minutos antes de moverme. 30 minutos observando por la ventana para asegurarme de que su coche realmente se alejaba y no regresaba. Entonces saqué mi teléfono y llamé a Roberto. «Están acelerando el plan», le dije sin preámbulo. «Quieren que me mude con ellos después de la reunión del notario. No van a esperar más tiempo del necesario. Eso significa que estamos en lo correcto. Van a hacer que firmes todo y luego van a terminar el trabajo rápidamente, probablemente dentro de la primera semana de tenerte bajo su techo». «Roberto, tengo miedo», admití, y mi voz tembló por primera vez en todo el día. «¿Y si no logramos detenerlos a tiempo? ¿Y si algo sale mal en la reunión?» «No va a salir mal, señora Lilia. Tenemos evidencia sólida. Tenemos videos, análisis médicos, documentación financiera. Tenemos todo lo que necesitamos. Solo falta una cosa». «¿Qué cosa?» «Una confesión directa de ellos. Algo tan claro y definitivo que no pueda negarlo jamás».
¿Cómo vamos a conseguir eso? Roberto hizo una pausa larga. Necesitamos grabarlos hablando sobre el plan. Necesitamos audio donde admitan que te están envenenando, que están robando tu fortuna, que planean matarte. Y para eso, necesitamos que estés dispuesta a ponerte en una situación de riesgo controlado. Explícate. Mañana, cuando Esther te visite de nuevo, necesitas llevar un micrófono escondido. Necesitas hacer preguntas que los hagan hablar. Preguntas inocentes que una persona confundida haría, pero que los lleven a revelar detalles de su plan. Si conseguimos que admitan sus intenciones en audio, junto con todo lo demás que tenemos, el caso será absolutamente hermético. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Cómo consigo un micrófono así? Yo te lo llevo mañana temprano. Es un dispositivo pequeño que puedes esconder en tu ropa. Graba hasta 8 horas continuas con calidad perfecta. Pero Lilia, necesito que entiendas algo. Esto es peligroso. Si sospechan, aunque sea por un segundo, que estás grabando. Lo sé. Pero tenemos que hacerlo. No podemos dejar ningún cabo suelto. Pasé la noche en vela, planeando cada palabra, cada gesto, cada pregunta que podría hacer para provocar una confesión. Tenía que ser natural. Tenía que parecer que mi mente confundida simplemente estaba tratando de entender lo que estaba pasando. A las 6 de la mañana, Roberto llegó con el micrófono. Era diminuto, del tamaño de un botón, y se enganchaba perfectamente en el interior de mi blusa sin que nadie pudiera notarlo. Recuerda, me instruyó mientras me mostraba cómo encenderlo y apagarlo. Actúa normal. Actúa confundida. Haz las preguntas como si realmente no entendieras lo que está pasando. Ellos están acostumbrados a que digas cosas sin sentido, así que no sospecharán si preguntas sobre cosas extrañas. ¿Y si no funciona? ¿Y si no dicen nada incriminatorio? Entonces tendremos que conformarnos con la evidencia que ya tenemos, que de todas formas es muy sólida. Pero si conseguimos esto, Lilia, si conseguimos que se condenen con sus propias palabras, será el golpe final. Esther llegó a las 10 de la mañana con más comida envenenada y esa sonrisa falsa que ahora me producía náuseas. Víctor venía con ella, lo cual era inusual. Normalmente él trabajaba durante la semana. Hola, mamá. Víctor se tomó el día libre para visitarte. Queremos hablar contigo sobre algunos detalles de la mudanza. Los tres nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón favorito, ellos en el sofá frente a mí. El micrófono grababa cada palabra, cada respiración, cada silencio. Y entonces comencé a actuar. Hija, dije con voz débil y confundida. He estado pensando en algo que no entiendo bien. ¿Por qué necesito firmar tantos papeles en la reunión del notario? ¿Qué es exactamente lo que voy a firmar? Esther y Víctor intercambiaron una mirada. Pude ver el cálculo en sus ojos, decidiendo cuánto decirme, cuánto podía entender mi mente supuestamente deteriorada. Son solo formalidades, mamá, dijo Esther con condescendencia. Papeles para proteger tu patrimonio. Para asegurarnos de que si algo te pasa, todo esté en orden. ¿Si algo me pasa? ¿Cómo qué? Víctor se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa de abogado que ahora reconocía como completamente depredadora. Lilia, tu salud está muy delicada. Los médicos han sido claros sobre tu condición. Estamos preparando todo para que, si llegas a necesitar cuidados más intensivos o si tu condición empeora significativamente, no haya complicaciones legales. Eso significa que ya no voy a ser dueña de mis restaurantes. Otro silencio tenso. Los restaurantes estarán mejor administrados por Esther, dijo Víctor cuidadosamente. Tú construiste un imperio maravilloso, pero ya no tienes la capacidad mental para manejarlo. Es hora de pasar la antorcha. Pero mi esposo y yo trabajamos 35 años para construir esos restaurantes, dije, dejando que mi voz sonara perdida y triste. Son todo lo que nos queda de él. Esther suspiró con impaciencia apenas contenida. Mamá, papá está muerto. Y tú estás enferma. Es hora de aceptar la realidad. Pero me siento tan cansada últimamente, continué con voz temblorosa, observando sus reacciones. Y tan confundida. A veces siento que hay algo malo en mi cuerpo, como si algo estuviera envenenándome lentamente.
El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Esther se puso rígida. Víctor dejó de sonreír por una fracción de segundo. «Es tu edad, mamá», dijo Esther rápidamente, demasiado rápidamente. «Y el estrés de haber perdido a papá. El doctor dijo que es normal sentirse así con demencia. ¿Pero es normal que me sienta peor después de comer contigo? Siempre que almorzamos juntas en el restaurante, después me siento terrible». Víctor se aclaró la garganta. «Probablemente es la comida pesada. Deberías comer cosas más ligeras a tu edad». Los observé cuidadosamente. Esther se mordía el labio inferior, un tic nervioso que tenía desde niña cuando mentía. Víctor no dejaba de frotar sus manos, una sobre la otra, como si quisiera limpiarse de algo invisible. «¿Me estoy muriendo?», pregunté de repente, dejando que mi voz sonara asustada y pequeña. «¿Por eso quieren que firme todo tan rápido? ¿Porque creen que me voy a morir pronto?». Esther se levantó y se sentó a mi lado, tomando mis manos. Sus manos estaban frías, húmedas. «No digas esas cosas, mamá. Solo estamos siendo precavidos. Pero he escuchado que a veces las familias, que a veces los hijos no quieren esperar a que sus padres mueran naturalmente, que aceleran las cosas». La cara de Víctor perdió todo el color. «¿Qué estás insinuando, Lilia?». Fingí confusión, abriendo los ojos muy grandes. «¿Insinuar? No, no estoy insinuando nada. Solo estoy confundida. Mi cabeza está tan nublada últimamente. A veces pienso cosas que no tienen sentido. ¿Verdad que ustedes nunca me harían daño? ¿Verdad que me aman?». «Por supuesto que te amamos, mamá», dijo Esther, pero su voz sonaba tensa, forzada. «Eres nuestra prioridad. Todo lo que estamos haciendo es por tu bien». «Todo», repetí. «¿Incluso las vitaminas que me trajiste? Esas cápsulas verdes que dices que son buenas para mi memoria. A veces me hacen sentir más confundida en lugar de mejor». Víctor se puso de pie abruptamente. «Esther, necesito hablar contigo en la cocina. Ahora». Se alejaron, pero no cerraron completamente la puerta. Pude escuchar sus voces susurrando intensamente. «Está haciendo preguntas raras», siseó Víctor. «¿Crees que sospecha algo?». «Es imposible. Está completamente ida. Probablemente vio algo en la televisión y ahora su cerebro confundido está mezclando realidad con ficción». «¿Y si no está tan confundida como pensamos? ¿Y si está fingiendo?». «No seas paranoico. La he visto deteriorarse durante meses. Además, ya tomó su dosis de hoy en el desayuno. Para la tarde va a estar tan aturdida que ni siquiera recordará esta conversación». Mi sangre se heló. «¿En el desayuno?». Pero yo no había desayunado nada que ellos me dieran. A menos que las vitaminas. Las que había sacado del frasco esta mañana por costumbre antes de recordar que estaban envenenadas. Las había puesto en mi boca, pero las había escupido en una servilleta cuando fui al baño. Ellos creían que las había tomado. «En 3 días firmará todo y esto habrá terminado», continuó Víctor en voz baja. «Después aumentamos la dosis gradualmente hasta que su corazón simplemente se detenga. Parecerá completamente natural. Una mujer vieja con demencia que falleció en su sueño. ¿Y si alguien pide una autopsia?». «No lo harán. Tiene un historial médico documentado de deterioro cognitivo. Tiene 64 años. Los médicos firmarán el certificado de defunción sin hacer preguntas». Tuve que morderme el labio hasta casi hacerlo sangrar para no gritar. Estaban planeando mi muerte con la misma frialdad con la que alguien planea un viaje de vacaciones. Regresaron a la sala con sonrisas renovadas, como si la conversación en la cocina nunca hubiera ocurrido. «Mamá, hemos decidido que sería mejor que te quedaras a dormir en nuestra casa esta noche», anunció Esther. «Solo para asegurarnos de que estés bien. Has estado diciendo cosas muy extrañas y nos preocupa dejarte sola». El pánico me atravesó como un rayo. Si iba a su casa, si pasaba la noche allí, podría no despertar jamás. Podían aumentar la dosis esta misma noche, terminar todo antes de la reunión del notario. «No, no puedo», dije rápidamente, buscando una excusa. El doctor me dijo que necesito dormir en mi propia cama».
que los cambios de ambiente me confunden más. Me dio pastillas especiales que solo puedo tomar aquí. Era una mentira débil, pero funcionó. Esther frunció el ceño pero asintió. Está bien, mamá. Pero voy a quedarme contigo esta noche. Dormiré en el cuarto de huéspedes. Solo para asegurarme de que estés bien. Eso era casi tan malo como ir a su casa, pero al menos estaba en mi territorio. Al menos conocía cada rincón, cada salida. Como quieras, hija. Víctor se fue una hora después, pero Esther se quedó. Me preparó la cena, que fingí comer pero que escondí en servilletas cuando no miraba. Me obligó a tomar las vitaminas envenenadas frente a ella, pero logré esconderlas bajo mi lengua y escupirlas después en el baño. A las 9 de la noche, Esther me acompañó a mi habitación. Duerme bien, mamá. Mañana será un día importante. Tenemos que revisar algunos documentos más con Armando antes de la gran reunión. Me acosté completamente vestida, esperando a que ella se durmiera, esperando a que la casa quedara en silencio. A medianoche, escuché sus ronquidos suaves desde el cuarto de huéspedes. Me levanté con cuidado extremo y saqué el micrófono de mi blusa. Lo guardé en un lugar seguro junto con todas las otras pruebas que había estado recolectando. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Revisé el bolso de mi propia hija. Dentro encontré el frasco con el veneno líquido. El mismo que había visto en el video. También encontré documentos, cientos de páginas de transferencias bancarias, contratos falsificados, correos electrónicos impresos donde ella y Víctor discutían los detalles de su plan. Habían sido tan arrogantes, tan seguros de su victoria, que habían documentado todo. Fotografié cada página con mi teléfono, trabajando en silencio bajo la luz tenue del baño. Mis manos temblaban pero no de debilidad, sino de rabia pura y concentrada. Mi propia hija. Mi propia sangre. Regresé todo a su lugar exactamente como lo había encontrado y volví a mi cama. No dormí en toda la noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Esther vertiendo veneno en mi comida, sonriendo mientras planeaba mi muerte. Cuando el sol comenzó a salir, Esther entró a mi habitación con una taza de café. Buenos días, mamá. Te traje café como te gusta, con un poco de crema. Miré la taza sabiendo perfectamente que contenía otra dosis de veneno. Gracias, hija, dije con una sonrisa que dolió hasta los huesos. Eres tan buena conmigo. Y mientras fingía tomar un sorbo, dejando que el líquido apenas tocara mis labios, pensé, solo 2 días más. 2 días más y su mundo entero se derrumbaría. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Esther no se separó de mí ni un solo momento. Dormía en mi casa, preparaba todas mis comidas, me acompañaba al baño como si fuera una inválida. Estaba asegurándose de que tomara cada dosis de veneno, de que no tuviera oportunidad de hablar con nadie, de que llegara a la reunión del notario completamente controlada. Pero lo que ella no sabía es que yo había dejado de ingerir cualquier cosa que me diera. El café lo derramaba en las plantas cuando ella no miraba. La comida la escondía en servilletas que después tiraba por el inodoro. Las vitaminas las guardaba bajo mi lengua y las escupía apenas podía. Y con cada hora que pasaba, mi mente se volvía más clara, más fuerte, más afilada. Roberto me llamó una sola vez, haciéndose pasar por una llamada equivocada. «¿La señora Martínez?», preguntó con voz neutra. «Ah, disculpe, número equivocado». Pero en esas pocas palabras logré escuchar el mensaje. Todo estaba listo. La policía estaría en posición. Los abogados estaban preparados. Solo tenía que llegar a esa reunión. La noche antes del día final, Esther preparó una cena especial. Salmón al horno con vegetales, mi platillo favorito. Lo colocó frente a mí con tanto cuidado que supe inmediatamente que esta dosis sería diferente. «Come, mamá. Necesitas estar fuerte para mañana». Corté un pedazo pequeño y lo llevé a mi boca. El sabor era normal, delicioso incluso, pero podía sentir algo más. Un amargor casi imperceptible escondido bajo las especias. Esta no era una dosis para confundirme. Esta era una dosis para dejarme completamente aturdida, casi catatónica, para la reunión del día siguiente. Fingí masticar, luego fingí un ataque de tos. «Perdón, hija. Algo se me fue por el lado equivocado».
Me levanté tambaleándome hacia el baño y escupí todo en el inodoro. Cuando regresé, Esther me miraba con satisfacción apenas contenida. ¿Te sientes bien, mamá? Un poco mareada. Creo que debería acostarme temprano. Excelente idea. Mañana será un día muy importante. El día que finalmente podré cuidarte apropiadamente. Me fui a la cama a las 8 de la noche. Esther se quedó despierta en la sala, hablando por teléfono con Víctor. Pude escuchar fragmentos de la conversación. Está perfecta, completamente ida. Mañana firmará sin hacer preguntas. Después de la reunión la llevamos directamente a nuestra casa. Una semana más y todo habrá terminado. Me cubrí la boca con la almohada para ahogar un sollozo. Una semana. Me daban una semana de vida después de robar todo lo que tenía. Pero no sabían que yo tenía otros planes. La mañana llegó gris y fría. Esther entró a mi habitación a las 7 en punto con otra taza de café envenenado. Buenos días, mamá. Hoy es el gran día. ¿Cómo te sientes? Confundida, mentí, dejando que mis ojos se vieran vidriosos y perdidos. ¿Qué día es hoy? ¿Por qué estás aquí? La sonrisa de Esther se amplió. Tenemos una reunión importante, ¿recuerdas? Con el notario, para firmar unos papeles. ¿Papeles? No entiendo. ¿Qué papeles? No te preocupes, mamá. Yo te voy a guiar en todo. Solo tienes que firmar donde yo te diga. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí como una niña obediente. Por dentro, estaba calculando cada movimiento, cada palabra, cada segundo que faltaba para la justicia. Víctor llegó a las 9. Llevaba un traje gris oscuro y una sonrisa de victoria que me dio ganas de vomitar. Buenos días, Lilia. ¿Lista para el día más importante de tu vida? ¿Importante? Murmuré, actuando confundida. ¿Por qué es importante? Él y Esther intercambiaron una mirada de satisfacción. Me tenían exactamente donde querían, dócil, confundida, manejable. Nos subimos al coche de Víctor. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana como si no entendiera dónde estábamos. Pero memorizaba cada calle, cada señal, cada detalle. Este era el último viaje que haría con ellos. El último día que tendría que fingir. La oficina del notario estaba en el centro, en un edificio antiguo de 3 pisos. Cuando entramos, vi a Armando esperando en el vestíbulo. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. Él asintió casi imperceptiblemente. Todo estaba listo. También estaba Raquel, una abogada que Armando había contratado secretamente en mi nombre. Se presentó como asesora legal del notario, pero yo sabía la verdad. Ella tenía todas las pruebas, todos los documentos, toda la evidencia que habíamos recopilado. Nos llevaron a una sala de conferencias grande. El notario, un hombre de unos 50 años llamado Daniel, se sentó a la cabecera de la mesa. Esther y Víctor se sentaron a mi derecha, Armando y Raquel a mi izquierda, y yo en el centro, como el premio que todos esperaban reclamar. Muy bien, comenzó el notario Daniel. Estamos aquí para formalizar la transferencia de activos de la señora Lilia a su hija Esther. Todos los presentes entienden el propósito de esta reunión. Sí, dijeron Esther y Víctor al unísono, casi cantando de felicidad. Señora Lilia, me preguntó el notario. ¿Entiende usted por qué está aquí hoy? Miré alrededor de la sala como si estuviera completamente perdida. ¿Estoy firmando algo? No estoy segura. Mi hija dijo que viniera. El notario frunció el ceño ligeramente. Señora, estos documentos transferirán la propiedad de sus 3 restaurantes, 2 propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias por un valor total de aproximadamente $5 millones a su hija Esther. ¿Está usted de acuerdo con esto? Mamá está de acuerdo, interrumpió Víctor rápidamente. Lo hemos discutido extensamente. Su condición médica hace imposible que maneje estos activos apropiadamente. Necesito escuchar lo de la señora Lilia, insistió el notario. Esther me tomó la mano, apretándola con fuerza. Demasiada fuerza. Mamá, di que sí. Di que estás de acuerdo. Como practicamos, ¿recuerdas? La miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que nació.
Esos ojos que solían mirarme con amor genuino cuando era niña. Esos ojos que ahora solo reflejaban codicia y impaciencia. Sí, susurré débilmente. Estoy de acuerdo. Víctor y Esther se relajaron visiblemente. Pensaban que ya habían ganado. El notario Daniel comenzó a leer los documentos uno por uno. Transferencias de propiedad. Poderes notariales. Cambios en cuentas bancarias. Cada página era otro pedazo de mi vida siendo arrancado y entregado a las personas que me estaban matando lentamente. Muy bien, dijo finalmente el notario, colocando la última página frente a mí. Señora Lilia, si firma aquí, la transferencia será oficial e irrevocable. ¿Está completamente segura de que esto es lo que desea? Tomé el bolígrafo con mano temblorosa. Esther y Víctor se inclinaron hacia adelante, casi salivando de anticipación. Armando y Raquel permanecieron perfectamente quietos, esperando mi señal. Coloqué la punta del bolígrafo sobre la línea de firma. Y entonces levanté la mirada y sonreí. No una sonrisa confundida o débil. Una sonrisa fría, clara, completamente lúcida. En realidad, dije con una voz que resonó firme y fuerte en toda la sala, no voy a firmar nada. El silencio que siguió fue absoluto. Esther parpadeó, confundida. «¿Mamá? ¿Qué dijiste?» Me puse de pie, dejando caer toda pretensión de debilidad. Dije que no voy a firmar nada. Porque estoy completamente consciente. Completamente lúcida. Y completamente informada de que ustedes dos han estado envenenándome durante los últimos 6 meses con la intención de robar mi fortuna y después asesinarme. La cara de Víctor perdió todo el color. ¿Qué? Lilia, estás confundida. Tu enfermedad te está haciendo imaginar. No hay enfermedad, lo interrumpí, disfrutando cada segundo de su pánico creciente. Nunca hubo demencia. Solo hubo diazepam, lorazepam y difenidramina que ustedes mezclaron en mi comida, en mis vitaminas, en mi café. Veneno que me administraron sistemáticamente para crear síntomas de deterioro cognitivo y así justificar el robo de mis activos. Esther se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Estás loca. No sé de qué estás hablando». «¿No?», intervino Raquel, sacando una carpeta enorme. «Entonces quizás puedan explicar estas grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante donde se les ve claramente vertiendo líquido sospechoso en la comida de la señora Lilia. O estos análisis toxicológicos que muestran niveles peligrosos de sedantes en su sistema. O estas cápsulas de vitaminas que ustedes le dieron, que han sido analizadas y contienen veneno mezclado con el omega 3. El rostro de Esther se transformó de confusión a terror puro en cuestión de segundos. «También tenemos esto», continuó Armando, sacando otra carpeta. «Documentos que ustedes prepararon a espaldas de la señora Lilia. Transferencias fraudulentas. Firmas falsificadas. Y planes detallados sobre cómo asesinarla una vez obtuvieran control de su patrimonio». Víctor se puso de pie, con las manos temblando. «Esto es ridículo. Es un montaje. Están conspirando contra nosotros». «¿Y esto también es un montaje?», pregunté, sacando mi teléfono. Reproduje la grabación de audio de hacía 2 días. Sus propias voces llenaron la sala. «En 3 días firmará todo y esto habrá terminado. Después aumentamos la dosis gradualmente hasta que su corazón simplemente se detenga. Parecerá completamente natural. Una mujer vieja con demencia que falleció en su sueño». La voz de Víctor saliendo de mi teléfono era clara, inconfundible, condenatoria. «¿Y si alguien pide una autopsia?» «No lo harán. Tiene un historial médico documentado de deterioro cognitivo. Tiene 64 años. Los médicos firmarán el certificado de defunción sin hacer preguntas». Detuve la grabación. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Esther se dejó caer en su silla, con el rostro completamente blanco. Víctor abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. Esto está sacado de contexto», tartamudeó finalmente Víctor. Estábamos hablando de una obra de teatro. De un guión que... «Una obra de teatro», repetí con una risa amarga. «¿Esa es tu defensa?» Víctor el abogado,
El hombre que se supone conoce la ley, va a usar la excusa más patética del mundo. Raquel se puso de pie. Señor notario, como puede ver, esta reunión fue convocada bajo falsas pretensiones. La señora Lilia no está mentalmente incapacitada. Ha sido víctima de envenenamiento sistemático e intento de fraude. Tengo aquí órdenes de arresto firmadas por un juez y oficiales de policía esperando afuera de este edificio. Esther comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino de rabia y frustración. Todo era nuestro por derecho. Todo lo que construiste con papá debía ser mío. Yo soy tu hija. Yo merecía ese dinero más que nadie. Merecías mi amor, dije, sintiendo como mi propia voz se quebraba por primera vez. Merecías mi apoyo. Merecías una madre que te diera todo lo que necesitabas. Y eso es exactamente lo que tuviste. Pero no era suficiente para ti, ¿verdad? No cuando podías tenerlo todo inmediatamente si yo simplemente desaparecía. Estábamos quebrados, gritó Víctor de repente, perdiendo toda compostura. ¿Entiendes eso? Debo más de $300,000. Iba a ir a prisión. Necesitábamos ese dinero. Lo necesitábamos ahora, no en 10 años cuando finalmente decidieras morirte. Y ahí estaba. La confesión completa, sin filtros, sin excusas. El notario Daniel presionó un botón bajo su escritorio. Segundos después, la puerta se abrió y 3 oficiales de policía entraron a la sala. Esther Ramírez y Víctor Salazar, dijo uno de los oficiales, quedan arrestados por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato. Tienen derecho a permanecer en silencio. Esther me miró con un odio tan puro que me hizo retroceder. Te arrepentirás de esto. Soy tu única hija. Soy tu única familia. Vas a morir sola y miserable sin mí. Ya morí una vez durante estos 6 meses, le respondí con voz firme. Morí cada vez que me envenenaste. Cada vez que fingiste amarme mientras planeabas mi muerte. Pero renací, Esther. Y la mujer que soy ahora es más fuerte precisamente porque sobrevivió a tu traición. Los oficiales lo sacaron esposados. Víctor iba en silencio, derrotado. Esther gritaba, insultaba, amenazaba. Sus voces se desvanecieron por el pasillo hasta convertirse en un eco lejano. Cuando la puerta se cerró, mis piernas finalmente cedieron. Armando me sostuvo antes de que cayera. Se acabó, Lilia. Ya pasó. Ganaste. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, destrozada. Porque aunque había salvado mi vida y mi fortuna, había perdido a mi hija. O tal vez nunca la tuve realmente. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal. Esther y Víctor fueron procesados con la evidencia abrumadora que habíamos recolectado. Las pruebas toxicológicas, las grabaciones de video y audio, los documentos fraudulentos, todo formaba un caso tan sólido que sus propios abogados les recomendaron declararse culpables. Víctor recibió 15 años de prisión. Esther, como autora intelectual y por el agravante de ser mi hija, recibió 20 años. Ambos perdieron todo derecho a cualquier herencia futura. Los restaurantes continuaron operando bajo mi dirección. Roberto fue ascendido a gerente general con un salario que reflejaba su lealtad inquebrantable. Armando siguió siendo mi contador, aunque ahora con controles adicionales que ambos acordamos necesarios. 6 meses después de la reunión con el notario, me senté en la oficina del restaurante principal con mi abogada Raquel. Habíamos preparado documentos nuevos. Un testamento real que reflejaba mis verdaderos deseos. Los 3 restaurantes serían convertidos en una fundación sin fines de lucro que daría empleo a personas mayores que necesitaran trabajo. Las propiedades serían vendidas y el dinero iría a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso familiar. Y una parte sustancial se destinaría a Roberto y a los empleados que habían sido leales durante todos estos años. ¿Estás segura de esto?, preguntó Raquel. Es una decisión grande. Completamente segura. Mi esposo y yo construimos este imperio con amor, con trabajo honesto, con la idea de dejar algo bueno al mundo. No voy a dejar que la codicia de mi hija manche ese legado. Si ella no puede tener nada, entonces que nadie lo tenga. Que sirva para algo más grande que cualquiera de nosotros. Firmé los documentos con mano firme. Esa noche,
Regresé a mi casa y miré las fotografías en la pared. Esther de niña, sonriendo en sus cumpleaños. Esther graduándose de la universidad. Esther el día de su boda con Víctor. Las descolgué todas. Cada una de ellas. Porque esas fotografías eran de una persona que nunca existió realmente. De una hija que yo creía tener, pero que solo había sido una ilusión. Me quedé con las fotos de mi esposo. Con los recuerdos de Roberto y los empleados leales. Con las imágenes de los restaurantes llenos de clientes felices. Esa era mi verdadera familia. No la sangre que compartía con Esther, sino el amor que había construido con las personas que realmente me importaban. Han pasado 2 años desde entonces. Tengo 66 años ahora y estoy más saludable que nunca. Mi mente está clara. Mi cuerpo está fuerte. Y mi corazón, aunque cicatrizado, sigue latiendo. A veces pienso en Esther en prisión y me pregunto si se arrepiente. Si entiende la magnitud de lo que perdió. No solo el dinero, sino el amor incondicional de una madre. Pero entonces recuerdo las palabras del doctor Martín. La gente como ellos no pide ayuda. Solo toman lo que quieren. Y sigo adelante. Porque la verdadera familia no se define por la sangre. Se define por la lealtad. Por el amor genuino. Por las personas que te salvan cuando estás muriendo, no las que te empujan hacia la muerte. Y yo tengo una familia. Una familia que elegí y que me eligió de vuelta. Eso es más valioso que cualquier herencia.